Génesis capítulo del 17 al 20. La circuncisión, signo de la alianza. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo, y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna. Así yo seré tu Dios, y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que me permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa, los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Si tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados, así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna. Y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza. El anuncio del nacimiento de Isaac. También dijo Dios a Abraham: A Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando: ¿Se puede tener un hijo a los 100 años? ¿Y Sara a los 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios: Basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió: No, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza le estableceré con Isaac, el hijo de que Sara te dará el año próximo, para esta misma época. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que habían comprado, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, conforme a la orden que Dios le había dado. Cuando fueron circuncidados, Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13. Abraham e Ismael fueron circuncidados el mismo día, y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los comprados a extranjeros, fueron circuncidados junto con él. La visita del Señor a Abraham en Mamre. El Señor se apareció a Abraham junto
al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa, y se inclinó hasta el suelo, diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante, por algo tan pasado junto a su servidor». Ellos respondieron: «Está bien, puedes hacer lo que dijiste». Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas». Después fue corriendo hasta el corral. Eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?» «Ahí en la carpa», él respondió. Entonces uno de ellos les dijo: «Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo». Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya había cesado. Por eso ella rió en su interior, pensando: «Con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo». Pero el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo». Ella tuvo miedo y trató de engañarlo diciendo: «No, no me he reído». Pero él respondió: «Sí, te has reído». La intercesión de Abraham en favor de Sodoma. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: «Dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él». Luego el Señor añadió: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré». 2 de sus hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: «¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los 2 corran con la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia?». El Señor respondió: «Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos». Entonces Abraham dijo: «Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. ¿Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: «Quizá no sean más de 40. Y el Señor respondió: «No lo haré por amor a esos 40.
Por favor, dijo entonces Abraham, que mi señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el señor respondió, no lo haré si encuentro allí esos 30. Abraham insistió, una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el señor se fue, y Abraham regresó a su casa. La corrupción de Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos, e inclinándose hasta el suelo, les dijo: Les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este servidor. Lávense los pies y mañana bien temprano podrán seguir su viaje. No, le respondieron ellos, pues pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa y cerrando la puerta detrás de sí, dijo: Amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. Yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré y ustedes podrán hacer con ellas lo mejor que les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron: Apártate de ahí. Y añadieron: Este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron violentamente contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los 2 hombres, sacando los brazos, levantaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que no pudieron abrirse paso. La destrucción de Sodoma. Después los hombres preguntaron a Lot: ¿Tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia de Dios un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto, les dijo, abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot diciéndole: Vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo: Huye, si quieres salvar la vida, no mires hacia atrás ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lot respondió: No, por favor, Señor mío, tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida, pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante, donde podré refugiarme. Deja que me quede allí, en ella,
ya que es tan pequeña y así estaré a salvo. Entonces él respondió: voy a complacerte una vez más, no destruiré la ciudad de la que hablas, pero apúrate, refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso la ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño poblado. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma y Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham, librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido, el origen de los moabitas y de los amonitas. Lot salió de Zoar y subió a la montaña, donde se radicó con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre está viejo, y no hay ningún hombre en el país que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así, por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre, y la mayor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: anoche me acosté con mi padre, y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre, y la menor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo, y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Abraham y Sara en Gerar. Desde allí Abraham se trasladó a la zona de Negev y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía de Sara, su esposa: es mi hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo: tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech, que no había convivido con ella, le respondió: Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? ¿Y ella no lo confirmó diciendo que él era su hermano? Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias. Dios le respondió durante el sueño: ya sé que lo hiciste de buena fe, por eso yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor, para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la plena seguridad de que morirás tú y todos los tuyos. A la madrugada del día siguiente, Abimelech llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido, y ellos sintieron un gran temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Y añadió: ¿qué te proponías al proceder de esa manera? Abraham respondió: yo pensaba que seguramente en ese lugar no había temor a Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante, lejos de mi casa paterna, le dije:
tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Abimelec tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham, y también le devolvió a Sara su esposa. Después le dijo: Mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo: He dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellas que están contigo, y tú quedarás enteramente rehabilitada. Abraham intercambió delante de Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus sirvientas, que volvieron a tener hijos, porque Dios había hecho estéril al seno de todas las mujeres en la casa de Abimelec, a causa de Sara, la esposa de Abraham.